Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 130, 131, 132 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Perdón por la tardanza. Estoy hasta el tope de tarea y no me ha dado tiempo de subir más temprano. Intentaré subir más temprano pero no prometo nada. Sin más relleno innecesario, es hora de empezar. Capítulo 130, Aizawa estaba sentado en los bancos de afuera, observando distraídamente a sus alumnos con una mano en la barbilla y la otra en un sobre de jugo, apenas despierto. A su lado estaba una de las Wild Pussycats, demasiado ansiosa y emocionada para su gusto, que parecía contenta de mirarlo mientras se balanceaba de un lado a otro. Al menos no hablaba mucho con él, pero no hacía falta. Podía vigilar a 100 personas a la vez, lo que significaba que podía controlar fácilmente a todos los presentes y algunos más. Si alguien resultaba gravemente herido, ya lo sabría. Pero no estaba seguro de que ella lo mencionara. ¿Le ha pasado algo malo a alguien, Pixiebot? Bueno, parece que te falta mucho sueño, ya que yo no soy Pixiebot. Me refería a lesiones físicas. Aizawa se frotó los ojos y luego terminó el sobre de jugo mientras ella hablaba. Bueno, la mayoría de los estudiantes están bastante cansados de usar sus dones. Oh, los dos en el bosque están forzando sus límites. Uno tiene un moretón en la cabeza y el otro, bueno, ambos van muy rápido. Si no era Pixiebot, Mandalay tenía al niño y Aizawa podía ver a Tiger, así que eso significaba que el amarillo era Ragdoll. Así es, Pixiebot era el que se estaba volviendo loco. ¿Van rápido? Los dos eran Ronin y Mina, pero Mina no era rápida. Aizawa arqueó una ceja, preguntándose si Ronin tendría algún truco que les estaría enseñando a todos para moverse rápido después de lo que le había hecho a Kaminari. Sí, se han detenido, y ahora mismo están volviendo. Deberíamos verlos en un segundo o dos. Ragdoll se balanceaba de un lado a otro sentada en el banco como una niña pequeña, más parecida a una alumna que a una profesora. Claro que, todo ese tema del gato con el encaje y las orejas era bastante infantil. Preferiría estar en casa con su gato, da igual, hablaremos con él cuando termine. Le quedan 5 alumnos más. Aizawa abrió los ojos a la fuerza mientras miraba el campo de entrenamiento con absoluto aburrimiento, apenas concentrándose mientras su cerebro intentaba encontrar algo interesante que mirar. Oh, mira, la chica espacial vomitó. Otra vez. Dios, estaba tan jodidamente aburrido, debería haber traído un libro o algo. Estoy viva. Gritó Mina como si fuera un milagro mientras salía del bosque y se dirigía directamente a los bancos, sentándose a pocos metros de Ragdoll y Aizawa, dejando una bebida sobre la mesa y estirándose. Uf. De fondo, Ronin hablaba con sus alumnos, manteniéndolos organizados mientras trabajaba. Zero, te toca. Sato, te toca a ti. Dejad de entrenar y preparaos, deberíamos estar de vuelta en unos 10 minutos. Y Ronin se había marchado de nuevo, regresando al bosque con Zero siguiéndole. La mirada de Aizawa recorrió otra vez a sus alumnos, volviendo a su estado de aburrimiento mientras tamborileaba con un dedo sobre la mesa de madera, intentando cualquier cosa para entretenerse mientras ignoraba a todos los que lo rodeaban. Como, específicamente, Ragdoll y Mina, quienes inmediatamente comenzaron a hablar. Ragdoll inició la conversación, mirando a Mina. Oye, eres parte del examen F, ¿verdad? Soy Ragdoll, creo que todavía no te he visto. Soy una de las Wild Pussycats que salió anoche. Guau. Soy Mina, y me encanta tu atuendo. Aizawa intentó ignorarlas, pues estaba seguro de que se desmayaría o se suicidaría si tenía que escucharlas durante mucho tiempo. Las chicas entablaron esa conversación sin sentido que él había escuchado con demasiada frecuencia, comentando sobre sus atuendos, ya que ambas llevaban sus trajes de heroínas. Espera, ¿por qué estaba Mina con su traje de heroína aquí? ¿Por qué estaban todos con sus trajes de héroe? Aizawa no se lo había preguntado hasta ahora, pero al pensarlo bien, esos trajes deberían seguir en la UA. ¿Por qué estaban aquí? Oye, Mina, ¿quién te dio ese traje? Oh, Jiji trajo, el viejo. No sé su nombre, lo siento. Se rió, se frotó la cabeza y notó algunas ramitas en su cabello. Empezó a desenredarlo mientras hablaba.
Trajo los disfraces, y también trajo un montón de agua y otras cosas. Como esto. Mina levantó su bebida, y entonces recordó que se suponía que había que abrirla para hacer algo con ella, así que se apresuró a abrirla y beber un poco antes de volver a su cabello, optando por derretir los palitos ahora. Ragdoll aprovechó la oportunidad para dirigir la conversación hacia Ronin, diciendo: «Ese viejo, ¿cómo es? Parece bastante rápido». «Totalmente. Ni siquiera sabía que podía ir tan rápido, fue una locura». Mina respondió primero a la segunda afirmación y luego se recostó contra la nada, mirando al cielo y acariciándose la barbilla mientras pensaba profundamente. Ese viejo es raro. Definitivamente raro. Mina se rió y luego tomó otro trago. Ragdoll la empujó hacia adelante. ¿Simplemente raro? ¡Qué raro! Se preocupó mucho cuando me golpeé la cabeza, pero él fue quien me golpeó. Mina volvió a pensar detenidamente, ordenando sus ideas. Él es, no sé. Se preocupa con mucha facilidad, pero es súper fuerte. Aguantó mi ácido como si nada. Ser fuerte y ser raro son cosas distintas, Mina. Aizawa miró la hora y se puso las gotas para los ojos mientras contaba los minutos que faltaban para que todo terminara. Aún le quedaban unas horas para cenar y luego sería libre. Aizawa ni se inmutó al ver que Ronin era inmune al ácido. A estas alturas, se lo creería si Ronin fuera Olmec disfrazado, si Olmec no fuera un idiota. Supongo que, se toma estas cosas muy en serio. Mina tomó otro trago, mirando fijamente al bosque mientras terminaba de pensar. Como que, te presiona mucho. Qué raro, ¿no es eso bueno para un profesor? Ragdoll miró alternativamente a los dos, con esa sonrisa inexpresiva y los ojos muy abiertos. ¿Intentar motivar al alumno para que mejore? Ja. Quizás deberías pelear un par de asaltos con el viejo. Mina soltó una risita al pensarlo, luego revisó cuánto le quedaba de beber. Levantó la botella, la vació rápidamente y se alejó para volver a entrenar. Suena divertido y todo eso, pero cuando empiezas, Zero disparó toneladas de cinta, intentando darle a ese viejo escurridizo, pero no lo consiguió. Y yo que pensaba que eras rápido con la chaqueta puesta. Concéntrate. Tu puntería necesita mejorar. El anciano no mentía cuando dijo que se lo tomaría en serio, si es que aún se le podía llamar así. Llamar anciano a este tipo era como llamar a un tanque vieja tecnología por lo descontrolado que se ponía. El profesor esquivó la cinta y disparó un tiro de respuesta con su pistola, casi alcanzando a Zero de nuevo. No puedes ganar una pelea a ninguna distancia si no das en el blanco. Es más fácil decirlo que hacerlo. Zero se aferró a otro árbol, retrocediendo mientras el profesor avanzaba, atrapado en la retaguardia. Desde que el profesor se puso esa máscara y se deshizo del abrigo, no había tenido un respiro. Zero comprobó la velocidad a la que se movía el profesor, hizo algunos cálculos aproximados y, a ciegas, se lanzó hacia otro árbol con el otro brazo. Teach lo persiguió rápidamente mientras le disparaba sin cesar, obligando a Zero a mantenerse en constante movimiento. Tu peculiaridad es buena, pero le falta poder de ataque. Además, si tienes un oponente rápido, no tienes ataques alternativos. Al menos necesitas buena movilidad para ganar tiempo. Gracias, estoy muy orgulloso de ello. Zero era un locuaz nato y respondía con ingenio, lo que ayudaba a mantener la atención de la gente en él. Zero calculó la distancia y contó los disparos mientras Teach avanzaba con calma, directo al contraataque de Zero. Teach se interpuso entre Zero y el árbol al que se había aferrado y tras el que se había escondido, sin siquiera percatarse de que Zero seguía sujeto a él. Cuando Teach disparó su sexto tiro, señalando una breve tregua, Zero recogió la cinta y se abalanzó sobre el cazador, golpeándolo con todo su cuerpo. Zero logró dar una voltereta y girar en el aire, golpeando con la espalda el estómago de Teach, derribándolo y dándole la oportunidad de inmovilizarlo rápidamente con cinta adhesiva. Dado que Teach era tan rápido, Zero usó su brazo libre con toda su fuerza, cubriendo todo a su alrededor con cinta, incluyéndose a sí mismo. Todo quedó pegado en un instante. Te pillé 2 veces. No está mal, profesor. Zero se rió entre dientes de su propia actuación, mirando al profesor que estaba atado a un árbol, una roca y a Zero. No está mal. Esto es muy bueno, Zero, excelente incluso. Acortando la distancia para que te sea más fácil capturarme. Pero tengo una pregunta. Teach miró a Zero, que estaba atrapado dentro de un arbusto, luego a Teach y a unas ramas sobre sus cabezas. ¿Tienes alguna forma de salir?
Debería haber sabido que todos los partidos iban a ser largos. Zero, bebe un poco de la bolsa que está junto a los árboles y descansa unos minutos antes de volver al entrenamiento. Aunque Zero solo lo había golpeado 2 veces, Midoriya seguía seguro de que tenía cinta adhesiva encima, pero no la encontraba. Habían pasado más de 10 minutos intentando liberarse de la cinta. Una vez, Zero pegó cinta a una roca y se la metió dentro, y otra vez, Zero intentó placarlo antes de volver a pegarle todo. Probablemente necesites comer algo después de toda la cinta que acabas de usar, y si quieres probar algo diferente, puedes pedírselo a los héroes profesionales, ya que están muy dispuestos a ayudar. Hombre, parece que tú y los profesionales sois muy amigos. ¿Sois buenos amigos? Tenemos muchas diferencias, tanto profesionales como personales. Simplemente acepté que nunca las vamos a superar y seguí adelante, dijo Urai casi sin pestañear. Las estamos resolviendo de una manera que nos beneficia a ambos. Algún día, los atravesará con su katana. Tendrán una muerte prácticamente indolora y, de paso, harán del mundo un lugar mejor. Matar a todo el mundo no serviría de nada, sin importar de qué lado estuvieran. Solo tenía que concentrarse en los estudiantes y mantener la calma, al menos hasta que todo terminara. Sí, enseñas de forma muy diferente a Aizawa. Tú sí que das feedback. ¿No da de comer? ¿Qué hace Eraserhead en realidad? Parecía que solo oían lo que la UA no hacía. No enseñaba a sus alumnos, no velaba por su seguridad. Probablemente a estos chicos les iría mejor buscando en Google cómo ser héroes. Bueno, al menos la UA estaba replicando las circunstancias que dieron origen a los justicieros, si no otra cosa. Déjame pensar, tiene una mirada muy malvada. ¿Cómo se suponía que eso iba a ayudar a alguien? Está bien, nos salvó en la USG. Si lo viste en las noticias, éramos nosotros. Intervino cuando un montón de villanos atacaron y luchó contra ellos. Ese es el trabajo de un héroe. Me refería a qué hace como profesor. Alabar a Eraserhead por luchar contra villanos era como maravillarse de que un bombero apagara incendios. Si no lo hiciera, perdería su trabajo. De hecho, esa era la única cosa que Eraserhead podía hacer que probablemente le costaría el puesto. ¿Cómo te ayuda? Zero tenía los brazos cruzados detrás de la cabeza, pero los bajó mientras empezaba a pensar un poco más. Para ser honesto, no lo sé. ¿Enseñas mucho? No, y esta será la última vez. Urai miró hacia adelante, literal y figuradamente. Ya casi habían salido del bosque y estaban de vuelta con los demás estudiantes. Maldita sea, ¿sabes? Esa entrada fue bastante aterradora. Zero cambió de tema, recordando su pelea. Tenía mucho miedo de que me patearas en el aire o algo así. Mi don no está hecho para peleas cuerpo a cuerpo como esa. Siempre da miedo acercarse al oponente, sin importar qué peculiaridad tengas. Wright habló con franqueza, mirando finalmente al comediante de frente mientras lo hacía. Tarde o temprano tendrás que enfrentarte a ellos, así que lo mejor es que encuentres la manera de hacerlo antes de que la situación se complique. ¿Intentaste provocarme para que me peleara cuerpo a cuerpo y así tener que ingeniármelas para lidiar con eso? Bueno, ya sabes, lidiar con gente que pelea cuerpo a cuerpo y esas cosas. Al principio iba a abalanzarme sobre ti, pero luego me di cuenta de que eso solo te animaría a huir. En cambio, tenía que crear una situación en la que tomaras el control y me atacarás a mí. Wright miró fijamente a este comediante y luego sonrió con aire tranquilizador. Sabía que podías hacerlo. Buen trabajo. Zero se detuvo un segundo, con la boca abierta, y luego echó a correr tras él. Así que me provocaste para una pelea cuerpo a cuerpo. Lo sabía. Midoriya regresó al grupo, repasó la lista y luego se dirigió a todos de nuevo. Muy bien, Sato, te toca a ti. Después de eso, TCH. Midoriya chasqueó la lengua mientras intentaba decidir el orden para los últimos 4. Kaminari, Kirishima y Monoma, ¿quieres ir tú ahora? Supongo que sí, viejo. Monoma parecía tan dramático como siempre, creando una explosión con una mano y ácido con la otra. No lo hacía a la vez, sino por ráfagas, pero parecía tenerlo bastante controlado. Prepárate para perder, fantástico. Recuerda comer si lo necesitas, Zero. Midoriya ni siquiera le prestó atención a Monoma después de que este asintió y regresó al bosque con Sato sin siquiera mirar atrás. Sato, tienes azúcar para esta pelea, ¿verdad? Sí, señor. Sato automáticamente buscó en su cinturón uno de los paquetes donde guardaba azúcar. Bien.
Esto sería un desperdicio si Sato no pudiera luchar al máximo. ¿Tienes alguna pregunta antes de empezar? Wright giró sobre sus talones y de repente se distanció de ellos saltando hacia atrás, recorriendo 50 pies en apenas unos segundos antes de detenerse. En realidad no. Hagámoslo. Sato abrió un bolsillo de su cinturón y sacó uno de los caramelos de azúcar, listo para comer pero sin ingerirlo todavía. Solo dime cuándo. Otra actitud hiperactiva, ¿quién iba a pensar que Kirishima tenía un clon? Wright estiró las piernas por última vez, viendo lo dolorido que estaba después de los últimos combates. Sí, podía seguir. Wright se ajustó la bandana sobre los ojos y respiró hondo, luego se inclinó hacia adelante desde las caderas mientras hablaba. ¿Cuándo? Sato clavó los pies en el suelo, respirando hondo e intentando cavar aún más profundo. Pero no fue suficiente. El anciano tomó de la mano a Sato, mirándolo fijamente a los ojos con unos ojos que probablemente ni siquiera estaban allí, y retrocedió, absorbiendo toda la fuerza de Sato y volviéndola en su contra mientras lanzaba al chico más grande a través del bosque contra un árbol. El árbol crujió cuando Sato puso las piernas bajo el peso de su cuerpo y sacudió la cabeza, volviendo a concentrarse en su oponente. El anciano se mantenía erguido y seguro de sí mismo con su chaqueta, que ondeaba al viento, haciéndolo parecer enorme. Sato tal vez era más alto, pero el anciano parecía mucho más grande de lo que un estudiante de héroes podría imaginar. Tranquilo, Sato. Piensa con claridad. No seas un toro, sé un matador. El anciano avanzó con calma una vez más. Sus hombros estaban anchos, su espalda recta y su barbilla en alto mientras caminaba con confianza. Toma el control. El hombre pareció teletransportarse de repente, lanzándose hacia adelante con un puñetazo directo a la cabeza de Sato. Sato parpadeó antes de esquivar instintivamente un segundo puñetazo mucho más rápido. El primer puñetazo había sido falso, ni siquiera, entonces el tercer puñetazo impactó, y un cuarto, y un quinto. El brazo izquierdo del anciano parecía moverse con rapidez mientras lanzaba un puñetazo tras otro directo a la cara de Sato. Sato retrocedió, contra el árbol, y recibió algunos golpes más en el rostro. Finalmente, en lugar de retroceder más, se lanzó hacia adelante, atravesando directamente los puñetazos. ¡Zas! Y recibió el derechazo del anciano, directo al estómago. El golpe hizo que Sato retrocediera tambaleándose, paralizado mientras el anciano le propinaba más puñetazos. Un potente gancho de izquierda al cuerpo obligó a Sato a inclinarse. Se inclinó demasiado hacia adelante, dejando su rostro al descubierto cuando el anciano dio un paso al frente y le lanzó un potente uppercut de derecha a la barbilla. Grifo. No fue un golpe fuerte, solo un roce en la barbilla. Sato abrió los ojos que había cerrado con fuerza sin darse cuenta y vio al anciano sonriéndole con calma, con el brazo aún preparado para el gancho a pocos centímetros de su barbilla. 30 segundos para respirar, y luego volvemos a intentarlo, Sato. Sato casi se cae al suelo mientras suspiraba aliviado. Ese último golpe podría haber sido un problema grave. Su particularidad no le ayudó mucho en defensa. Si alguien que podía enfrentarse a Bakugou de igual a igual le propinaba un uppercut con toda su fuerza, Sato se estremeció por un segundo, luego se dio unas palmadas en las mejillas. Tenía que concentrarse. Cálmate y prepárate para ir. Oye. Sato miró al anciano que ahora se estiraba, dándole la espalda. Eres bastante bueno en estos intercambios cuando te acercas. ¿Has luchado antes? Un poco, sí. ¿Te diste cuenta? Tu postura es amplia y tus brazos están abiertos, una postura diseñada para agarrar al oponente pero mala para intercambiar golpes porque no protege el cuerpo. El tono del anciano cambió mientras analizaba la postura de Sato sin siquiera mirar atrás. Se sintió algo incómodo al ver que seguía adoptando esa postura después de tanto tiempo. Después de todo, ya no luchaba. Sí, lo siento, es una costumbre. Lo haré mejor, señor. ¿Lo sientes? ¿Por aprender un estilo de lucha? El anciano miró por encima del hombro, como si mirara fijamente a través de Sato antes de que el joven notara la sonrisa en el rostro de su mayor. Nunca te disculpes por aprender, Sato. Como dije, esa postura está diseñada para agarrar al oponente. Para sujetarlo. Por eso los brazos están tan separados del cuerpo. Es mala para intercambiar golpes porque no puede defender el cuerpo, pero un buen luchador no necesita defender su cuerpo. Si eres bueno, ni siquiera llegaré tan lejos, no con mi estatura.
El anciano parecía mucho más amable. Más amable. Parecía diferente de nuevo cuando se dio la vuelta y sonó la alarma. Ahora, veamos qué tan bueno eres. Midoriya aún se estaba sacudiendo las piedras y ramas cuando regresó al campo de entrenamiento, de nuevo tarde. No creía que salir de una pared fuera tan difícil, pero cuando te catapultaban contra ella, todo era posible. Estaba muy agradecido por la chaqueta. Aunque no tenía propiedades mágicas, los chalecos antibalas cosidos y las capas amortiguaron bastante algunos de esos últimos lanzamientos. ¿Seguro que estás bien? Sato estaba preocupado por él, sobre todo después de que golpeara a Midoriya con un tronco de árbol. Midoriya no estaba preparado para que Sato empezara a lanzar cosas y lo tomó por sorpresa, aunque no llegó a caer. Sobreviviré. Sin embargo, agradezco mucho tu preocupación. Preocuparse por el oponente es una cualidad muy heroica. Midoriya seguía masajeándose los hombros. Sin duda disfrutaría de ese rato en las aguas termales mañana, y aún no había terminado. Todavía le quedaban 3 palizas más. Cuando golpeas, pegas fuerte. Gracias. Sato parecía bastante contento con su actuación, con 3 victorias y 7 derrotas. Esta era la mayor cantidad de paradas que Midoriya había tenido hasta el momento, y cada combate transcurría muy rápido. Cuando Midoriya atacaba, forcejeaban. Cuando Midoriya huía, Sato lo perseguía y luego comenzaba a hacer cosas como atacarlo por sorpresa lanzándole troncos y piedras. El chico tenía un lanzamiento impresionante que era mucho más rápido de lo que parecía, casi lo olvida. Cuando volvamos, no entrenen inmediatamente. Beban algo y descansen unos 5 minutos, ¿de acuerdo? Midoriya miró al chico mucho más grande con una sonrisa amistosa. Después de luchar conmigo durante tanto tiempo, sería una tontería lastimarse entrenando demasiado. ¿Sí? Sato respondió con brevedad, irradiando confianza. Bien, esa aura podría ayudar a las personas que intentó rescatar y ayudar a lo largo de su carrera. Sin embargo, al atravesar la arboleda, los pensamientos de Midoriya se desviaron de Sato hacia su siguiente alumno. Monoma, es tu turno. Ve a conseguir los dones que quieras antes de que peleemos. Kirishima y Kaminari, ¿alguno de ustedes quiere ir después? Había una razón para el orden en que Midoriya había luchado contra ellos hasta ahora. Primero había sido Bakugou, pero se ofreció voluntario. En cualquier caso, fue bueno que llegara tan pronto, porque Midoriya necesitaría mucha energía y concentración para enfrentarse a él. Sin duda, esa fue la pelea más difícil, y la única en la que necesitó usar 2 armas, además del verdadero poder de Yamato. A continuación, les tocaba enfrentarse a quienes podían quedarse sin material. Midoriya quería quitar a Zero y Mina de en medio para que pudieran luchar con la mayor cantidad de material posible. La pelea sería bastante inútil si se quedaban sin cinta adhesiva o ácido a mitad de camino. Al eliminarlos pronto, podrían entrenar a sus anchas. Lo mismo le pasó a Sato. Su peculiaridad le afectaba mentalmente, así que quería acabar con él, pero no tanto como con las peculiaridades materiales. Quería acabar con Sato para que el estudiante estuviera bien mentalmente para cuando pelearan. Además, por eso les dijo a los estudiantes que se tomaran un descanso antes del combate, para que Sato pudiera despejar su mente y concentrarse en la pelea. Por eso, estos últimos 3 eran confusos. A Wright no le importaba mucho el orden en que luchara contra Monoma, Kirishima y Kaminari, pero como ya había luchado contra Kirishima y Kaminari, bien podía ir primero a por Monoma. Además, Monoma era el más impredecible, así que requeriría la mayor concentración al principio. Después de unos minutos, se volvería más predecible, pero esos primeros minutos serían los problemáticos. Tampoco estaba muy seguro de cómo quería entrenar a Monoma. La efectividad de su don dependía por completo de quien estuviera a su alrededor para que pudiera imitarlo, y el don de Monoma podría no durar ni 10 minutos, así que tal vez tendrían que interrumpir el entrenamiento a mitad de camino para que pudiera adquirir más dones. En definitiva, esto iba a ser un verdadero quebradero de cabeza. Midoriya echó un vistazo para ver si Kirishima y Kaminari ya habían tomado una decisión, pero no parecían tener intención de irse. Cuando Monoma regresó, Midoriya decidió por ellos. Kirishima, si no te importa, serás el siguiente. Empieza a prepararte. Sí, señor. Kirishima lo saludó sin motivo aparente mientras regresaba al bosque con Monoma siguiéndolo.
No tenía ni idea de qué dones había decidido aprender Monoma, pero presentía que iba a estar aún más dolorido antes de que Kirishima le diera un puñetazo en la cara. PSST, oye, Bakugou. Smiley ya le había cogido el truco a todo esto de la cinta y ahora hablaba con bastante fluidez, encontrando un momento para gritarle a Bakugou entre las explosiones. Monoma tiene tu don, ¿verdad? ¿Crees que va a volar del tren? Ese debilucho no sabe copiar nada, ni siquiera se me acerca. Bakugou gruñó y lanzó una explosión particularmente grande al aire, luego volvió a sumergir las manos en el agua. El viejo bastardo lo va a destrozar. Así que sí que tiene tu peculiaridad. Supongo que de verdad va a quemar el bosque. Elbow se rió, sacudiendo la cabeza mientras repartía más cinta. Espera, ¿le hiciste un cumplido al viejo? ¿Quién eres tú? Ese dispensador de cinta andante se reía, pero Bakugou no tuvo ningún problema en admitirlo. Es bueno, mucho mejor que ese maldito espejo andante. Le va a partir la cara. ¿De verdad crees que es tan fuerte? Intervino Kirishima, aprovechando su período de descanso, para dar su opinión. Quiero decir, es rápido, pero su estilo de lucha no es muy varonil. Ese viejo cabrón es un debilucho, recordó Bakugou cuando intercambiaron golpes. El viejo sí que se notaba su edad entonces. El muy cabrón pegaba fuerte, pero nada del otro mundo. Las explosiones de Bakugou tenían más potencia que las del viejo. ¿Crees que ahora es débil? ¿Es Monoma simplemente patético? Elbow se reía aún más fuerte, casi doblándose de la risa. Cállate la puta boca y ponte a trabajar, imbécil. Otra gran explosión, obligándolo a concentrarse en su propio entrenamiento. ¿En serio, estos idiotas no lo entendían? El viejo cabrón es débil, pero aún así os pateó el culo, no. Ouch. Golpe bajo. Venció a todos, incluso a ti, Bakugou. Elbow seguía haciendo bromas. ¿Verdad? ¿Nunca te derribaron en tus peleas 1 contra 1? Sí, pero no fue porque sea fuerte, idiota. Y otra explosión. Bakugou dejó que su mente divagara un segundo mientras hundía las manos en el suelo, tomando una respiración profunda. Ese tipo tiene habilidad. Sus puñetazos deberían haber sido más débiles que los míos, pero no lo fueron. Resistió los golpes como si nada. No es fuerte, pero ese bastardo es poderoso. Sí, yo también me di cuenta. Me dio como 20 puñetazos en la cara, pero no me dolieron mucho, pero no pude devolverle el golpe. Pensó Kirishima en voz alta, rascándose la cabeza mientras reflexionaba. Además, el tipo es rapidísimo. No pensé que me superaría en movilidad, pero me dio una buena paliza. El comediante le recordó a Bakugou cómo, sin importar lo rápido que volara, siempre parecía estar alcanzando al profesor. El profesor siempre estaba tranquilo, siempre tenía el control absoluto, y así era como se mantenía al tanto de todo, sin importar lo débil que fuera. ¿Oh? ¿Tienes algo que decir, Bakugou? Cállate la puta boca, cabrón. El tiempo se agotaba, y los dones de Monoma también estaban a punto de quedarse sin tiempo. Se dio cuenta por la intensidad con la que Monoma empezó a usarlos, desplegando todo su potencial hacia el final con ambos dones. El ácido de mina y la explosión de Bakugou, una extraña combinación que se duplica. Ambos son dones de alcance medio, ambos pueden aumentar la movilidad, pero ninguno puede usarse junto con el otro porque hacen lo mismo. Wright analizó los dones mientras se lanzaba al ataque, atacando deliberadamente dentro del alcance ideal de cada uno y esquivando cada golpe. Mientras hablaba, Wright saltó entre las ramas de los árboles, utilizando su movilidad y control superiores para colocarse detrás de Monoma y darle una patada en la espalda, lanzando al estudiante elegantemente vestido hacia adelante y desequilibrándolo. Monoma se giró y lanzó una explosión a corta distancia, pero fue descontrolada y no dio en el blanco. Wright se mantuvo cerca, golpeando el brazo de Monoma y asestándole puñetazos directos a la cara desprotegida. Si bien el boxeo no era el mejor estilo de lucha, contra oponentes que no sabían lo que hacían, cualquier estilo podía considerarse el mejor siempre y cuando lo dominaras. Ambas peculiaridades se disparan principalmente con la mano, así que ni siquiera tienes el elemento sorpresa. ¿Por qué elegirías estas peculiaridades? Monoma intentó rociarlo con ácido desde tan cerca, pero Wright lo desvió golpeando el brazo de Monoma antes de que pudiera tocar su cuerpo, y recibió una explosión directamente en el cuerpo, mientras que el ácido en las manos de Monoma salió disparado como balas por encima de él. ¿Que estas peculiaridades no combinan bien? ¡Qué absurdo!
Solo se necesita un poco de creatividad. Monoma intervino de nuevo, creando más ácido con ambas manos antes de provocar otra explosión. La explosión lanzó el ácido más lejos de lo normal, desorientando a Wright sobre la distancia que podía esquivar. Con la mentalidad adecuada, cualquier peculiaridad puede ser útil. Monoma apuntó con ambas manos al suelo y lanzó otra explosión, levantando polvo y humo para crear una pequeña cortina de humo antes de lanzarse hacia adelante con la palma abierta, arrojando ácido como si fuera una pelota de béisbol. No dio en el blanco, pero la idea era buena. Sin embargo, no era suficiente, y no era lo que Wright quería saber sobre Monoma. Esas peculiaridades podrían ser útiles, pero casi se te acaba el tiempo. Monoma se estremeció ante esas palabras, consciente también de que se acercaban a su límite sin haber conseguido una sola victoria. Se habían detenido, pero no por haber ganado. Sin embargo, ese límite era precisamente lo que Wright quería poner a prueba. Tu peculiaridad funciona bien cuando hay gente alrededor, pero cuando estás solo es cuando eres más débil. Midoriya esquivó una explosión de ácido y luego una explosión normal, para después lanzarse al ataque final, golpeando a Monoma de lleno con una patada frontal. ¿Qué harás cuando no tengas aliados que te apoyen ni peculiaridades que copiar? Copiar es una gran habilidad, pero su debilidad radica en su dependencia de los demás. Cuando te enfrentas a un oponente a distancia, o a alguien que cubre todo su cuerpo, dijo Wright señalándose a sí mismo, no tienes nada que copiar y te quedas sin energía. ¿Qué harás para vencer esto? Esta era una pregunta seria que Wright se hacía. Sin otras personas, Monoma era prácticamente un don, y muchos tenían dones de largo alcance. ¿Cómo podría Monoma vencerlos si no podía obtener un don? ¿Tenía alguna técnica secreta, unas bajo la manga? Esta vez Midoriya se puso el casco lo antes posible. De lo contrario, Monoma intentaría copiarlo, y eso sería un desastre. Eso era irónico porque esta había sido la pelea más fácil hasta el momento. El Kirk de Bakugou, que conocía como la palma de su mano, y el Kirk de Mina, que era solo una versión peor del Kirk de Bakugou. Salía de las manos, tenía un alcance medio abajo y podía usarse para moverse. Monoma tampoco era nada especial. No era particularmente fuerte, resistente ni rápido. Su peculiaridad encajaba perfectamente con su genérica naturaleza. Era un saco de boxeo perfecto. Ese saco de boxeo intentó defenderse, pero no logró encontrar un argumento convincente. TCH. Tendré que ganar antes de eso. Midoriya esquivó sus ataques con facilidad, luego volvió a la carga y contraatacó con otra patada frontal. Esto no termina cuando consigues una victoria, termina cuando pasan 10 minutos. Tienes que pensar en el futuro. ¿Tienes algún plan para cuando no puedas usar tu don? Monoma claramente no había pensado en eso, chasqueó la lengua y lanzó otra explosión. Wright apretó los dientes y la atravesó sin inmutarse, deshaciéndose de su abrigo mientras se ponía serio. La mayoría lo hacía ponerse serio demostrando su valía. Monoma lo hacía enfadarlo lo suficiente. Tienes que planificar con antelación. Tienes que reconocer tus limitaciones. No puedes vencer lo que desconoces. Wright intervino con un puñetazo contundente. No se molestó en usar fuerza sobrehumana ni nada por el estilo. Simplemente lanzó el peor puñetazo de todos, el gancho. Era increíblemente fácil de esquivar y lento, pero Wright se lo clavó directamente en la cabeza a Monoma. No siempre tendrás un don de sobra para copiar. ¿Qué harás entonces? Wright retrocedió, observando a Monoma luchar por mantenerse en pie después de aquel puñetazo, y se aseguró de que pareciera estar bien. Copio las peculiaridades de los demás, no estoy hecho para ser el protagonista. Pero no me molesta el cuerpo con el que nací. Porque, en toda obra maestra, hay personajes secundarios que eclipsan al protagonista. Monoma sacó algo de su bolsillo. Un solo pelo rojo. Wright entendió lo que eso significaba, aunque no tuviera ninguna relación con el discurso. De repente, en lugar de provocar otra gran explosión, Monoma lanzó una ráfaga de llamas con su mano izquierda que casi alcanza a Midoriya. Parecía que le gustaba mucho ese don, ya que era la tercera vez que lo usaba si se contaban las peleas en equipo. Mi don puede depender de contra quién pelee, pero si estoy bien preparado, siempre puedo tener los dones adecuados para cada situación. ¿Acaso pensabas que no iba a prever que se me acabaría el tiempo? Wright se detuvo bruscamente y negó con la cabeza, murmurando para sí mismo antes de volver a la carga. ¿En serio, alguna de estas peleas va a salir según lo planeado?
Capítulo 131, Monoma regresó tambaleándose al campo de entrenamiento riendo como un loco. Su alboroto hizo que todos se detuvieran un segundo para mirarlo mientras reía, y ahora se burlaba de todos. Y yo que pensaba que decían que sería difícil. Ustedes, debiluchos, tuvieron problemas con algo tan trivial. Y tú también, sin ninguna victoria. Wright interrumpió rápidamente los intentos de Monoma de regodearse, observando distraídamente el campo de entrenamiento mientras se preparaba mentalmente para un último desastre. Kirishima, te toca. Kaminari, prepárate. Cuando Kaminari termine, haremos otra pausa para un breve descanso. Les daré más detalles cuando lleguemos. ¿Entienden? Sí, señor, abuelo. Gritó todo el mundo mientras lo saludaban. Parecía que había algo en lo que todos podían estar de acuerdo, por muy absurdo que pareciera. Wright negó con la cabeza y regresó al bosque con el cabeza hueca siguiéndole. Si estos chicos tenían algo que decir al respecto, iban a ser 10 minutos muy largos para empezar una sesión de entrenamiento larguísima. Se oyó un graznido repentino cuando una bandada de pájaros alzó el vuelo y Radoy silbó. Vaya, esos tipos sí que se están peleando. Uno de ellos acaba de salir volando. Kirishima sí que tiene algo de fuerza sobrehumana, y ese tal Ken es muy ligero, si no recuerdo mal. Si Ken consigue recibir un buen puñetazo, necesitaremos un equipo de excavación para encontrarlo. Aizawa, con cara de sueño, terminó de hacer una hamaca con su extraña bufanda gris y se colgó dentro. Pero es un tipo duro. Estará, bueno. Sabe cuidarse solo. ¿Realmente no te importa, eh? Sabía en lo que se metía. Aizawa sacó un gotero y se echó algo en los ojos mientras hablaba, sin mirar a los estudiantes. ¿Nadie ha resultado gravemente herido todavía? No, el tipo que recibió el golpe parece, sí, todavía es bastante bueno. Ragdoll cerró los ojos mientras percibía la posición de todos. El tipo que recibió el puñetazo, ese profesor que Nezu trajo, se movía muy despacio. Ambos lo hacían, pero solo uno atacaba de verdad. Cada golpe parecía atravesar la guardia del profesor, así que tenía sentido. Kirishima tiene un don de defensa, pero es muy bueno con él. Está atravesando cualquier intento de bloqueo, puedo ver esa superfuerza de la que hablaste, wow, mira ese lanzamiento. Ragdoll no podía ver con exactitud lo que sucedía, pero al observar dónde estaban las personas y su estado de salud, no era difícil deducir la situación. El estudiante estaba golpeando al profesor. Se notaba que era él porque dejaba grandes espacios para contraataques. Las largas pausas entre ataques eran como si buscara recibir un golpe a cambio. Pero, gracias a su peculiaridad, incluso cuando lo golpeaban, simplemente lo ignoraba. Recibía golpes una y otra vez, pero no le causaban daño debido a su increíble defensa, que anulaba los ataques sin siquiera bloquearlos. Este chico era realmente poderoso. Bueno, probablemente era bastante poderoso. Ragdoll solo veía figuras humanoides amorfas en ese momento porque tenía que concentrarse en todos. Si pudiera concentrarse solo en ellos, obtendría mejores detalles. Pero ahora mismo estaba haciendo de guardia de seguridad, y eso significaba que todos estaban bajo vigilancia. Bueno, ya llevan 8 minutos. Deberían volver, tarde o temprano. Si es que alguna de estas va a terminar a tiempo. Para alguien que no hacía gran cosa, Aizawa parecía bastante hastiado de la puntualidad. Ragdoll se encogió de hombros y volvió a mirar a los alumnos, tarareando para sí misma. Bueno, está bastante claro que tienes unos alumnos estupendos, si han conseguido aprender tanto estando bajo tu tutela, se burló Ragdoll mientras cerraba los ojos, borrando la réplica de Aizawa y concentrándose en su trabajo, disfrutando de su última risa. Kirishima no había aprendido absolutamente nada. Una vez más, lanzaba ganchos sin defensa, su actuación descuidada provocada por malos instintos. Cuando Kirishima dejó de pensar, no solo se volvió predecible, sino patético. Wright dejó que Kirishima volviera a atacar, agarrándole el brazo cuando intentaba lanzar un gancho de derecha y lo arrojó al suelo boca abajo. Luego, cayó encima de él y le presionó el brazo derecho contra la espalda durante 5 segundos, contando en voz alta. 2, 1, 0. 30 segundos de descanso. Wright saltó hacia atrás y hacia arriba, quitándole presión a Kirishima mientras miraba a ese cabeza hueca, negando con la cabeza. Bajaste la guardia y te precipitaste de nuevo, Kirishima. Lo siento, señor. Lo haré mejor. Sí, como lo hizo la última vez que dijo eso hace 1 minuto, y 1 minuto antes, e incluso antes.
Puedes hablar mucho, pero si no actúas, no obtendrás resultados. Wright negó con la cabeza ante las palabras vacías y miró la hora. Llevaban 8 minutos así y Kirishima no había mejorado ni un ápice. Kirishima, ¿tienes algún problema? ¿Eh? ¿Algún problema? Sigues cometiendo los mismos errores, lo que suele significar que hay algo que no entiendes. ¿Hay algo que te confunda? Preguntó Midoriya, pausando el cronómetro mientras hablaba. Esto era trabajo y estudio, no parte del partido, así que no había razón para que el cronómetro siguiera corriendo. ¡No! Tal vez. ¿Algo así? Elige una respuesta, idiota, no tengo todo el día. Es que, cuando estoy en mi posición de guardia, ¿qué pasa con las piernas? Esto no protege nada. Kirishima hizo una demostración adoptando una postura y entonces empezó a tener sentido. Kirishima no entendía por qué la posición de las piernas era importante, así que no se esforzaba mucho en hacerlo. Usaba las piernas para adoptar la postura, pero enseguida las movía de posición y la perdía. Una vez que perdía la postura, sus brazos caían naturalmente hasta volver a su posición inicial. De acuerdo, puedo trabajar con esto. Bien, Kirishima, cuando estás en posición de combate usas las piernas para generar más potencia en tus puñetazos. Puedes transferir tu cuerpo y peso al golpe con mayor facilidad, y todo esto es solo la parte ofensiva. En un minuto veremos la parte defensiva, pero vamos a abordar esto. Observa mis piernas con atención y. El alumno y el profesor llegaron con 5 minutos de retraso, siendo el grupo que más se había demorado. A pesar de la tardanza, Kirishima parecía estar de muy buen humor, alternando entre caminar con normalidad y avanzar arrastrando los pies mientras lanzaba golpes desde su postura. Midoriya estaba feliz de haber terminado con todo ese lío. Por fin era libre. No más idiotas a los que entrenar. No más preguntas sin respuesta. Él era libre. Kirishima, ve, tómate un trago y descansa, ¿vale? Entendido, jefe. Parecía que estos chicos nunca dejarían de inventar nombres raros para él. En serio, era tan difícil recordar que solo tenía una sílaba. Bueno, al menos entendió el mensaje. Midoriya sonrió y negó con la cabeza mientras dejaban atrás los árboles y volvían al campo de entrenamiento. Eraserhead parecía impaciente, la gata salvaje amarilla parecía distraída y los estudiantes trabajaban arduamente. Eso dejaba a uno, Sensei, ¿estás listo para irnos? Kaminari ya tenía las espadas de práctica y se acercaba con una gran sonrisa en el rostro. Le devolvió la sonrisa y rápidamente tomó algo de beber mientras ambos regresaban al bosque. Para ser honesto, tenía muchas ganas de ver de lo que eres capaz, Kaminari. ¿Crees que estás listo para ir? Pero iré de todas formas. Kaminari rió mientras corría delante de Midoriya. No puedo esperar para siempre, Sensei. Vamos, vamos. Vámonos. Midoriya no pudo borrar la sonrisa de su rostro mientras terminaba rápidamente su bebida, la arrojaba de vuelta a su mochila y luego, con la mirada fija al frente, metió la mano bajo su abrigo y sacó una extraña esfera negra, poniéndosela de inmediato. Está bien, está bien. Vámonos. La pelea no fue interesante, no fue sorprendente, ni siquiera fue espectacular. Dos niños en medio del bosque intentando clavar un trozo de madera unos 15 centímetros en el cráneo del otro, bueno, practicando clavar la madera da igual, esta metáfora era pésima. Kaminari retrocedió, pero se negó a mantenerse a la defensiva, interrumpiendo el combate para reorganizarlo y recuperar el impulso. Sin embargo, Wright no le dio ni un respiro, obligándolo a esforzarse al máximo mientras la espada perseguía al débil. Sus pasos parecían volar sobre el suelo, cubriendo una distancia mayor de la que parecía posible. Para mantener la igualdad en la pelea, le dio consejos libremente, intentando sacar lo mejor del debilucho. Tu don, Kaminari. No uses solo la mitad de tus habilidades, usa tu espada y tu don. Ambas son parte de ti, y no se gana luchando con una sola pierna. ¿Entendido, señor? Kaminari se detuvo en seco, exhalando mientras su cuerpo chispeaba, y luego se lanzó directamente contra el mostrador de Ronin, derribándose. Golpe. Cuando tengas tiempo, Kaminari. Se supone que debes atarte los cordones antes de correr. Midoriya no parecía decepcionado, ya que Kaminari era el más receptivo a sus enseñanzas y palabras. Estaba contento de que su alumno escuchara también. Empieza a usar tu don antes de que terminen las vacaciones, así cuando empiecen, bueno, al menos lo recordará bien.
Kaminari echó a correr en cuanto tuvo su descanso de 30 segundos, tal como lo había hecho al final de sus prácticas, girando una vez que había ganado suficiente distancia y activando su don de nuevo antes de que el tiempo se reiniciara, para luego lanzarse hacia adelante con el trueno y el destello para comenzar el siguiente enfrentamiento. No era complicado, probablemente bastante aburrido de ver, y desde luego no era un golpe que hiciera volar a los villanos. Pero eso no significaba que le faltara potencia, sobre todo cuando Kaminari lo transformó en un trueno y un rayo. El rayo era un golpe descendente, el mismo tipo de ataque que Kaminari había estado practicando todo el día, y ahora se veían los resultados. En lugar de bloquearlo directamente, Urai desvió el ataque, dejando que resbalara de su espada y confiando en el contraataque para acabar con Kaminari. Pero el entrenamiento de Kaminari no era solo para ganar fuerza. En el instante en que falló el golpe de espada, comenzó a retraerla, acercándola a su cuerpo mientras seguía avanzando a toda velocidad. Sus piernas lo alejaron del contraataque mientras su espada bloqueaba la hoja, dándole amplio margen para esquivar el ataque. Kaminari giró completamente para encarar a su oponente y luego volvió a atacar, respirando con dificultad pero sonriendo mientras su espada surcaba el aire. Wright, por su parte, plantó los pies y se lanzó al choque de espadas. Las espadas volaban por el aire a un ritmo frenético, deslizándose y chocando rápidamente. No eran grandes golpes, solo toques y estocadas mientras ajustaban las hojas para atravesar la guardia del oponente y defenderse. Una pequeña danza de precisión y movimientos de muñeca. Cuanto más avanzaban, más seguro se volvía Kaminari, utilizando cada vez más su don con la espada. Empezó a practicar esquivando a propósito a su oponente mientras atacaba, para luego volver a concentrarse en él, controlando mejor sus rápidos movimientos a medida que se acostumbraba. Esta era su exposición prolongada a la supervelocidad, así que ir despacio y con calma era la mejor opción. Wright no se lo ponía fácil, ni mucho menos, pero mantenía la sencillez. Kaminari no conocía trucos avanzados, pero necesitaba dominar lo básico, así que Wright lo llevó al límite. Sus ataques fluían como una danza mortal, firmes en su propósito. Tenía el control absoluto de la situación, unido al débil para impulsar a Kaminari a crecer. Midoriya avanzaba con pasos más cortos, permitiendo que Kaminari aprovechara su ventaja de velocidad y se acostumbrara a ella mientras él aumentaba gradualmente la velocidad de sus golpes. Apuntaba a los puntos débiles con cada ataque, inculcándole al aspirante a héroe los puntos que necesitaría defender en una pelea real. Disminuía la velocidad y la fuerza en el último momento, dándole a Kaminari la oportunidad de desviar sus golpes y sonriendo con alegría y orgullo mientras el rubio aprovechaba cada oportunidad. Wright lanzó un golpe por encima de la cabeza, pero el aspirante a héroe lo bloqueó inmediatamente antes de que la espada siquiera llegara a su cabeza. Sus espadas se cruzaron y ninguno retrocedió. El punto muerto duró solo un instante, ya que Kaminari se lanzó con todo su cuerpo en una especie de placaje justo cuando Wright intentaba romperlo con una patada. Sin embargo, un placaje tiene mucha más fuerza y potencia que una patada. Kaminari hizo retroceder a Wright y luego le propinó un golpe al cuerpo, tomando la iniciativa y obligándolo a ponerse a la defensiva. Wright retrocedió mientras Kaminari avanzaba, usando su don para acercarse rápidamente y golpear antes de retroceder, esquivando y entrando y saliendo del alcance de Wright. Bien, bien. Kaminari se movía de un lado a otro, atacando y desapareciendo antes de que Ronin contraatacara. Al ver que Kaminari llevaba la ventaja, Ronin intensificó su ataque para desalojar a Kaminari y contraatacar. Cuando Kaminari se disponía a atacar, Ronin levantó una pierna y lanzó una patada frontal, azotando el aire y golpeando a Kaminari antes de que el aspirante a héroe pudiera alcanzarlo con su espada. Esa patada hizo retroceder a Kaminari y lo desestabilizó, dándole a Ronin la oportunidad de recuperar el impulso mientras cargaba con su espada. Ahora Ronin avanzaba lentamente con constantes ataques ligeros desde todas las direcciones, sin imprimir mucha fuerza a ninguno de los golpes, pero manteniéndolos increíblemente rápidos. Kaminari se tambaleó un instante por la prisa, pero se recompuso y retrocedió, rompiendo el agarre para recuperar el control. Ambos se detuvieron en seco, recuperando el aliento sin que el tiempo se detuviera. Se miraron fijamente durante un segundo, ajustando su postura mientras permanecían de pie. Ronin bajó la mirada para comprobar el tiempo. 30 segundos para el final. Acelerar el paso en el último tramo, darlo todo en los últimos 10. Poner a prueba sus límites.
Ronin respiró hondo mientras se agachaba un poco más, luego saltó hacia adelante y hacia arriba. Empezó a moverse entre los árboles y las ramas en lugar de simplemente cargar hacia adelante, aumentando la complejidad de sus movimientos para ver cómo reaccionaría Kaminari. La principal ventaja de Kaminari había sido su superioridad en movilidad. ¿Qué haría cuando la perdiera? Kaminari parpadeó un segundo y luego se tensó, el voltaje en sus piernas aumentó lo suficiente como para ser visible y, teóricamente, también aumentó su velocidad. Respiración de trueno, 5%. Kaminari se lanzó tras su oponente, encontrándose en el aire para intercambiar múltiples golpes antes de separarse, a veces deslizándose uno junto al otro y otras veces rebotando. Chocaron una y otra vez, obligando a Kaminari a adaptarse a su nuevo nivel de poder y a atacar mientras se defendía. El hombre sonrió mientras Kaminari se impulsaba, apoyando primero las piernas contra un árbol. ¿Sí? ¿Sí? Excelente, Kaminari. El monstruo sonrió mientras saltaba del árbol, girando en el aire antes de estrellarse contra Kaminari. Kaminari repelió el golpe y se deslizó para esquivarlo, atacando justo cuando el monstruo cesaba su ataque. Golpeó el aire mientras el misterio reía, esquivando el ataque de Kaminari y poniéndose de espaldas a él. Ambos se tensaron solo por un momento, tomando una última bocanada de aire antes de girar para mirarse a los ojos por última vez. Dieron un paso adelante y giraron, poniendo todo su cuerpo en el ataque y chocando el uno contra el otro, golpeando espada contra espada. Crack. Ring. Ring. Ambos se miraron fijamente un momento más, luego bajaron la vista hacia las espadas de entrenamiento de madera destrozadas. La de Midori ya se había partido por la mitad debido a la fuerza de sus ataques, mientras que la de Kaminari aún conservaba algunos trozos, y su espada de entrenamiento ahora parecía más un látigo que se balanceaba sin fuerza. PFF. Kaminari rompió el silencio, riéndose entre dientes mientras hacía girar la espada sobre su cabeza. Mírame, sensei. Seguro que no estabas preparado para esto. Jeje. No lo era, Kaminari. Midori ya se quitó el casco y dobló la parte trasera, luego volvió a colocar la mancha negra en su cinturón debajo de su abrigo. Interrumpió su postura mientras se alejaba para recoger la otra mitad de su espada de entrenamiento. Una vez más, has superado mis expectativas. Gracias. No hay problema, sensei. Espera, ¿por qué me das las gracias? No lo entiendo. No te preocupes, dijo Wright, tomando las espadas de práctica y preguntándose si aún podrían entrenar con la de repuesto que habían empacado. En el peor de los casos, podría usar un palo o algo así. La cinta adhesiva no bastaría para arreglar esto. Definitivamente necesitarían una nueva. Lo hiciste genial hoy, probablemente el mejor de todos los estudiantes. Pero yo no te golpeé ni una vez y tú me golpeaste 2 veces. Lo hice mucho mejor la última vez que peleamos de verdad. Kaminari miraba hacia abajo, pero Wright no iba a tolerar eso ni por un segundo. Lo hiciste. Kaminari, ¿puedes seguir adelante? Si es necesario, ¿podrías seguir luchando? Kaminari parpadeó, bajó la mirada hacia sus piernas y luego habló. Sí, podría seguir, sí señor. Puedo seguir el ritmo. ¿Recuerdas la última vez que peleamos en serio? ¿Qué pasó? Kaminari se estremeció al recordar el desagradable momento en que se rompió las piernas. El dolor se había atenuado al perder el conocimiento de inmediato, pero fue el dolor lo que lo dejó inconsciente. Solo que no tuvo que sentirlo por mucho tiempo. No te lastimaste y has progresado mucho desde la última vez, has mejorado muchísimo. Los héroes no derrotan a los villanos, Kaminari. Los héroes no rescatan a la gente. Los héroes protegen a la gente como pueden. Midori ya ajustó su agarre sobre el equipo y luego miró fijamente a Kaminari. No importa qué tipo de héroe seas o llegues a ser, tu trabajo es hacer del mundo un lugar mejor y más seguro. Y no puedes hacerlo si eres tú quien lo pone en peligro, ¿verdad? Eso tiene sentido, pero señor, tengo una pregunta. ¿Acaso derrotar a los villanos no es una forma de garantizar la seguridad? ¿Cómo es que el hecho de que yo no lograra golpearlo hizo que algo fuera más seguro? Excelente pregunta. ¿Por dónde empezar? Entendido, Mina. Wright se levantó y se acercó a un árbol con quemaduras graves pero extrañas. Si tenías buen olfato, aún podías oler el ácido, y eso era de hacía muchísimo tiempo. Wright golpeó el árbol para llamar la atención de Kaminari. ¿Ves este daño? Podría tratarse de una persona o una propiedad, y en cualquier caso, no es buena señal.
La propiedad no es tan importante como una persona, pero probablemente haya docenas de árboles dañados como este. Oh, uno de nosotros hizo eso. Kaminari se dio cuenta del detalle que Ronin había pasado por alto y repasó rápidamente la lista. Demasiado pequeño para Bakugou, así que, Mina o Monoma. Wright se olvidó por completo de ese imbécil pretencioso que copiaba a Mina. Quizás esto fue obra de Monoma, cuando empezó a lanzar ácido por todas partes como un estadounidense con una pistola. De cualquier manera, la cuestión sigue en pie. ¿Ves este árbol? Wright golpeó un árbol que lo había lanzado directamente contra él. Se veían las marcas de las ramas y los troncos que se rompieron contra su espalda. Este era exacto. Con tantos árboles rotos se podrían haber derribado muchas paredes. Si rompes demasiado, se convierte en un peligro, y eso va en contra del espíritu de los héroes. Oh. Ya lo entiendo. Como Bakugou cuando lo hizo explotar todo. Kaminari lo entendió de nuevo y usó el ejemplo sencillo que Midori ya había estado evitando, ya que era tan fácil que podía dejar que Kaminari lo dijera ahora mismo y sentiría que aportaba algo a la conversación, aumentando su confianza mientras lo arrastraba al ritmo. Exactamente como Bakugou, una buena observación. Podría nombrar a todos los estudiantes, pero seré breve y diré que fuiste quien menos daño causó al entorno y quien más tiempo permaneció en pie. Uno de los golpes de Kaminari no habría sido letal, pero él lo consideró un golpe y se detuvieron. Fue quien menos daño causó al entorno y, sin duda, habría sido el mejor de todos los estudiantes. En cuanto a daños, los que prácticamente no causaron ningún daño fueron Zero y Kirishima. Zero causó un desastre, que no fue tan grave como destruir cosas por completo, pero en general no lo hizo muy bien. Cayó varias veces y, como la mayoría de los estudiantes, solo reaccionó a lo que hizo Midoriya, sin tomar las riendas de la situación y, en teoría, dejando que el villano hiciera lo que quisiera en lugar de contenerlo. La excepción fue Kirishima, pero en opinión de Wright, todos lo hicieron mejor que Kirishima hasta el final. Kirishima seguía cargando en línea recta y lanzando puñetazos al azar. Siempre. Pistolas. Las atacaba. Espada. También. Combate cuerpo a cuerpo. Puedes estar seguro de que se lanzaba al ataque agitando los brazos sin control. Huelga decir que era un estilo de lucha terrible. Al menos mejoró su técnica al final y pudo mantener la guardia. Al principio, tenía el mismo problema que Zero. No podía contener al villano, pero ni siquiera reaccionaba a lo que hacía su oponente. Un verdadero villano solo perdería contra él si se clavara al suelo e intentara intercambiar puñetazos con ese cabeza de ladrillo, pero al menos empezaba a admitir que tenía preguntas. Así podrían abordar estos problemas juntos, pero eso sería después, y esto era ahora. Había mirado al vacío durante demasiado tiempo. Si seguía así, empezaría a tener recuerdos repentinos y monólogos sobre conceptos vagos. Midoriya lanzó una de las espadas rotas al aire mientras salía del bosque, sonriendo todo el tiempo. Hiciste un gran trabajo, Kaminari. Que no hayas sido espectacular no significa que no hayas sido eficaz. Como una pistola. Comparaste una pistola con una bomba y dijiste algo parecido. Kaminari se frotó la barbilla mientras recordaba. ¿Cómo era posible que este tipo recordara tantas citas al azar, pero las notas de la UA decían que ni siquiera recordaba cuando tenían tarea y cuando no? Probablemente por interés o algo así, como que recordaba mejor las cosas que le gustaban. Concéntrate. La bala se concentra un poco y hace mucho. Gritó Kaminari de repente, y luego se rió. Lo tengo. Bueno, me alegro de que hayas escuchado mis divagaciones. Mejor que cierto idiota, al menos. ¿Qué ganó Miruko entrenando con ellos? ¿Un saco de boxeo? Casi les rompe el cuello a los dos en un entrenamiento. ¿Y quería volver a hacerlo? ¿En serio, qué tan tonto creía que era? Claro que sí, eres mi maestro. Kaminari le dio un ligero puñetazo en el hombro mientras reía, luego cruzó los brazos detrás de la cabeza y le lanzó una última mirada a Midoriya. No le digas a Aizawa que dije eso. Mis labios están sellados. ¡Genial! Oye, quiero volver a usar esa cosa de piernas relámpago. ¿Quieres que volvamos a correr? ¿Piernas relámpago? Bueno, ese nombre no es una buena elección. Kaminari se frotó la cabeza y miró al cielo, reflexionando más para sí mismo que para Midoriya. Todavía estoy tratando de elegir buenos nombres, como mi nombre de héroe. Realmente no. Oye. Kaminari volvió a concentrarse mientras Midoriya corría hacia la arboleda, dejándolo atrás tras distraerlo.
No es justo. Trampa. No dijiste que no podía. Lo sé, porque yo iba a hacer eso. Sensei. Capítulo 132, muy bien, chicos, empiecen a recoger y entren cuando tengan un minuto. Nos vamos a tomar un descanso. Midori ya salió del bosque tras caminar y, reacio a actuar con toda su fuerza en presencia de Eraserhead. Al menos había pensado bien las cosas y había planeado qué hacer el resto del día, mientras los mantenía al tanto de su programa de estudios, como en la UA, más o menos. La UA los dejó a su suerte, pero él al menos intentaría guiarlos y animarlos. Midori ya se detuvo rápidamente en la bolsa de suministros, dejó las espadas de entrenamiento rotas y recogió sus cosas. Nos reuniremos en el aula en 5 minutos para hablar sobre lo que harán durante el resto de la semana. El aula está a la izquierda, es la número 12. Midori ya entró rápidamente en el gran edificio, ignorando a una Eraserhead y Ragdoll mientras se dirigía a su habitación. La abrió solo para arrojar dentro las bolsas que contenían su equipo y espadas rotas antes de cerrarla y echar el pestillo, y luego se dirigió a su aula a toda velocidad, obligándolos a perseguirlo. Fue el primero en llegar al aula, pero eso no fue ninguna sorpresa. Kaminari había empezado a hablar con Kirishima y Zero al regresar, quienes aún tardarían un minuto en llegar debido a su entrenamiento. Además, Midori ya no dio una vuelta a la manzana antes de llegar al aula. Su habitación era la más cercana por alguna razón, aunque probablemente nunca volverían a usarla después de esto. Midori ya revisó la pizarra del aula, tomó un marcador y se puso a escribir justo cuando entró el primer alumno. Oh, no, eran Eraserhead y Ragdoll. Maldita sea. Bueno, no les prestó atención mientras hacía unos cálculos mentales rápidos y escribía en la pizarra. Tienes un segundo. Ragdoll, la tercera integrante de las Pussycats a la que conoció en persona, habló con voz cantarina al entrar y fue interrumpida abruptamente. No, vete. Ni siquiera dudó mientras hacía las cajas grandes, 9 deberían ser suficientes. Una para cada uno si la querían, y 2 extra por si alguien quería repetir, pero también debería anotar la hora. Empezó a escribir números en la parte superior de las cajas, haciéndolos grandes y subrayados para que los alumnos pudieran leerlos fácilmente. Ken, ¿qué estás haciendo? Eraserhead intentó intervenir, pero Wright estaba harto de sus tonterías y apenas habían pasado tiempo juntos. Mala señal. Dar clase, no, prepararnos para dar clase. Empezamos a las 5:30, el almuerzo es a las 11:30, así que, es una hora estúpida para empezar. Empezaremos a las 6:30. Wright cambió los horarios mientras hablaba consigo mismo, reflexionando sobre ello. Estos alumnos necesitaban dormir para aprender bien, y las 5:30 era una hora absurda para niños normales. Tenían 15 años, joder, y estaban haciendo un entrenamiento intenso. Necesitaban descansar para recuperarse. Si empezamos a las 6:30, son 5 horas hasta las 11:30, empezamos a las 6:30, luego descanso. Reiniciamos a las 7:40, descanso. 8:50, 10, 11, 10, 12, 20, no, solo tendremos 5 sesiones. Una hora con un descanso de 10 minutos entre ellas, para que todos puedan descansar, e iremos a almorzar cuando termine la quinta a las 12:10, ¿cuánto durará el almuerzo? Wright pensó en voz alta mientras golpeaba la pizarra, escribiendo almuerzo en la sexta casilla e intentando elegir una hora para terminar. ¿30 minutos? ¿Una hora? Probemos con 45, ¿sigues hablando? Wright había estado hablando solo en voz baja, pero Eraserhead no se había callado. Y además interrumpiendo las clases. Haces que los alumnos se tomen descansos largos cuando están aquí para entrenar, ¿cómo van a mejorar si no hacen nada? Es mejor no hacer nada que empeorar haciendo demasiado, a menos que quieras que los estudiantes se desmayen de agotamiento, así que terminaremos a las 12:55, eso no tiene sentido, el almuerzo terminará a las 12:55 y tomaremos un descanso de 5 minutos para retomar el entrenamiento. Así todo se mantiene ordenado. Wright no quería terminar con un 5, se vería más desordenado y sería más difícil de recordar. Mantener todo en ceros lo hacía sencillo y agradable. Bueno, todavía no se han ido. Qué lástima. Wright les dedicó otra mirada a esos dos imbéciles y luego miró más allá de ellos hacia los estudiantes que entraban, un gran grupo, ya que parecían llegar todos a la vez. Tomen asiento, chicos, estaremos listos para empezar en unos minutos.
¿Qué estás haciendo? Ya respondí eso. Y parece que estamos listos. Midoriya retrocedió un paso y revisó su trabajo. Una serie de grandes casillas y horarios que conformaban su agenda semanal, con espacios en blanco para escribir dentro de cada casilla barra horario. No era muy bonito, pero era bastante sencillo. Midoriya miró rápidamente la hora y luego se dio la vuelta, contando rápidamente quiénes estaban allí y quiénes no, sin dejar de ignorar a Eraserhead. Muy bien, todos, por favor, miren la pizarra. Eraserhead, apártate. En esta pizarra está nuestro horario diario. Midoriya retrocedió y se apartó, señalando lo que había escrito en la pizarra mientras hablaba. Nos vamos a apartar cuando empiecen porque, es una hora tonta para empezar, pero ese no es el punto. Mañana empezaremos a las 6:30, así que espero que ya estén despiertos y hayan desayunado para entonces, porque el desayuno es importante. El almuerzo será a las 12:10 y la cena alrededor de las 6:40. ¿Alguna pregunta al respecto, específicamente sobre las comidas, Zero? Oye, ¿podemos parar a comer como hoy? ¿Hay mucho tiempo entre comidas? Sí, puedes, y sí, lo son. Probaremos este horario, pero no es definitivo. Te animo a que comas en estos descansos. Midoriya señaló los horarios que aparecían en la pizarra encima de las casillas. Bloques de 1 hora con descansos de 10 minutos. Pero puedes comer cuando lo necesites. Buena pregunta. ¿Alguien más? Tras un breve instante de silencio mientras observaba la escena, continuó. Bien, se supone que debo darles clase, pero no puedo estar en todas partes a la vez. Estas sesiones de 1 hora son individuales conmigo. No es necesario que se inscriban si no quieren, y pueden inscribirse en varias, pero por favor, denle a todos la oportunidad de tener al menos 1 hora antes de inscribirse en una segunda sesión. ¿Alguna pregunta? Reinaba un silencio absoluto mientras él miraba a su alrededor, sonriendo. Bien, ya son. ¿Cómo pasa el tiempo? Son las 3. La primera clase de hoy empieza a las 3:20, decidan entre ustedes quién se queda con qué horario. Los horarios eran 6:30, 7:40, 8:50, 10, 11:10, descanso para almorzar a las 12:10, reanudación a la 1, 2, 10, 3, 20, 4, 30 y última clase a las 5:40. Después iban a cenar y tenían tiempo libre. Les daba tiempo de sobra para irse a la cama y prepararse para el día siguiente, además, solo llegaban con unos 10 minutos de retraso en comparación con las clases normales. ¿En serio, cómo esperaba la UA que los estudiantes funcionaran sin descansos? Lo extraño del horario habitual eran los descansos, o mejor dicho, la ausencia total de ellos. Incluso en el ejército, los soldados tenían la oportunidad de respirar durante el día, con breves pausas para descansar y evitar lesiones. Sin embargo, aquí el horario habitual ni siquiera incluía el almuerzo. Sin descansos planificados y con apenas supervisión, era un caos y una pérdida de tiempo de principio a fin. Wright resopló mientras se alejaba del pizarrón, dando a los estudiantes la oportunidad de elegir sus horarios mientras él descansaba. Esperaba que Kaminari ocupara probablemente 5 de los 9 horarios, Kirishima tal vez uno, y un comodín otro. Esto le dejaría 2 horarios libres, pero al menos los ofreció. No se podía decir que no lo intentara. Sí, Mina y Zero. Probablemente deberían elegir un turno justo después de una buena comida si quieren uno. Algo que olvidó mencionar, pero bueno, más vale tarde que nunca. Wright se sentó en un asiento libre, moviendo los hombros mientras se tomaba un minuto para finalmente respirar y pensar, mierda. Luchó contra Bakugou. Luchó contra Kacchan y. Cálmate de una vez. Wright lo sacó de sus recuerdos antes de que pudiera sumergirse por completo en ellos, sacudiéndose el sudor frío antes de que comenzara. Luchó contra Bakugou y ganó. Recordaba la mano de Bakugou en su cara mientras generaba calor, pero aún así había ganado 2 veces. Usó el superataque de Bakugou en su contra y obtuvo 2 victorias. Además, ni siquiera había dado el máximo. ¿Qué podría hacer si lo diera todo? Podían hacer muchísimo más. Con su equipo, como el Aek y el Yamato, podían enfrentarse fácilmente a casi cualquier héroe del mundo. Solo tenía que dar una orden y Wright los llevaría al límite, demostrando de lo que eran capaces. Sin muros. Sin límites. Solo tenía que dar una orden. Midoriya salió de sus pensamientos cuando alguien le dio un golpecito en la cabeza. Oye. Ken, ¿Verdad?
Ragdoll, el tercero de los Wild Pussycats, porque nunca llegó a conocer formalmente a Tiger. Andaba por aquí cerca, pero Midorilla aún no había tenido tiempo, pero era Tiger, y estaba lidiando con Ragdoll interrumpiendo su breve respiro. A diferencia de Eraserhead, ese imbécil negligente, él no tenía ningún problema con Ragdoll. No le caía bien ni mal. Simplemente era otra heroína profesional en el mismo lugar que él. Así que no tenía sentido ser un cretino con ella. Sí, soy Ken. Ragdoll, ¿verdad? ¿Necesitas algo? ¿Sí? Algo así. Solo quería hablar contigo. Ragdoll se sentó en el escritorio frente a él, y Midorilla estaba demasiado cansado para molestarse en moverse. Simplemente seguiría dando respuestas a medias hasta que ella lo dejara en paz. Nezu te metió en esto, ¿verdad? Midorilla asintió mientras se relajaba en la silla. Acababa de regresar de una pelea de más de una hora casi sin descanso, y realmente quería un rato para sentarse y descansar. Pero ahí estaba, atrapado respondiendo a otro farsante sin ninguna esperanza de descansar de verdad. Maldita sea. Wow, Nezu también nos pidió ayuda. Dijo Ragdoll como si fuera algo increíble, pero dado que estaban usando el bosque de Pussycat para entrenar, era bastante obvio. Midorilla se removió ligeramente en su silla, tratando de ponerse cómodo mientras Ragdoll continuaba. ¿Eres profesor? Parece que sabes muy bien cómo tratar con los niños. Trátalos con respeto, ayúdalos cuando lo necesiten y cuida de ellos. Igual que a los civiles, héroes y villanos. No es un truco didáctico, es lógica básica. Bueno, dijo respeto, pero había uno de esos tres grupos al que no podía respetar. Las idiotas falsas como ella siempre lo irritaban, y no se molestaba en mostrarles ni una pizca de respeto. Ellas no lo respetaban, él no las respetaba, así que al menos era mutuo. Habría sido peor si hubiera sido unilateral. Vaya. ¿Eres un héroe entonces? ¿Por qué todos pensaban que era un héroe? Hay otras profesiones además del heroísmo profesional, señorita. Wright puso los ojos en blanco mientras se recostaba aún más, levantando las dos patas delanteras de la silla del suelo hasta que chocaron contra la pared. Nunca he sido un héroe, y no creo que lo sea jamás. Oh. Su entusiasmo finalmente se vio frenado, probablemente al darse cuenta de que estaba hablando con alguien inferior a ella. Maldita sea, falso. ¿Algo más? Wright abrió un ojo para mirarla fijamente mientras hablaba, como si la atravesara con una sola mirada, si es que ella hubiera podido ver sus ojos debajo del pañuelo. En realidad no, gracias por la conversación. Ragdoll sonrió, pero no se movió, pareciendo contento con solo mirarlo. Sin embargo, mientras pudiera descansar, no le importaba. Wright cerró los ojos de nuevo e intentó obtener el poco respiro que pudiera. Ragdoll observó a Ken, familiarizándose cada vez más con él a medida que lo identificaba con su peculiaridad. Estar cerca de él y concentrar toda su atención en él se lo facilitaba mucho, pero como también se encargaba de la seguridad de todos, no podía dedicarle toda su atención. Así que solo le quedaba estar cerca de él, y eso no era nada difícil. Ahora estaba sentada a pocos metros del anciano silencioso. No hablaba en voz alta, pero era muy rápido con las palabras. La interrumpía y pronunciaba pequeños discursos en cualquier momento. Sus dotes de maestro se hacían evidentes sin importar lo que estuviera haciendo. Lo que la impulsó a querer comprenderlo mejor. Recorrió con la mirada el área por última vez, asegurándose de que todo estuviera en orden, y luego se concentró en Ken. Solo le tomaría un minuto como máximo, pero quería saber más sobre él. Era una costumbre que había adquirido con su peculiaridad. Comprobar las debilidades de las personas nuevas que conocía. Ya había comprobado las debilidades de los estudiantes cuando se sentó con ellos mientras descansaban, y también las de los demás profesores. Lo único que quedaba era esta vieja. El mundo pareció oscurecerse y transformarse mientras ella lo miraba fijamente, manteniendo la mirada inmóvil mientras lo observaba. Todo lo demás se oscurecía cada vez más, y luego más, y aún más, estaba oscuro. Normalmente no había mucha luz aquí, pero estaba tan oscuro que le costaba ver algo. Apenas podía distinguir la figura de Ken frente a ella mientras miraba a su alrededor con la mente, intentando encontrar de dónde venía la luz. Normalmente, la iluminación era una extraña forma tenue que flotaba vagamente sobre todo, pero aquí apenas había nada. No, había cosas aquí. Muchas cosas. El suelo estaba mojado y lleno de objetos extraños, pero todo estaba en penumbra.
Era como si hubiera una niebla húmeda que la helaba hasta los huesos al tocarla. Pero nada de esto era real, nada se podía tocar. El frío era, literalmente, solo una ilusión de su mente, o mejor dicho, una ilusión de Ken, consigo mismo. ¿No era un poco raro imaginarse así? Era un estado mental extraño. Al darse la vuelta, Ken había desaparecido por completo y en su lugar había una figura sombría. Era la misma persona, sin duda llevaba el mismo abrigo, pero parecía mayor. Cansado. Derrotado. Su respiración era entrecortada y lenta mientras permanecía sentado en medio de la niebla y los objetos, inclinado hacia adelante. Su rostro estaba oculto por la oscuridad. ¿Era esta su debilidad? Uno de los problemas de su peculiaridad era la interpretación, como esta. ¿Qué significaba un lugar realmente oscuro y húmedo? ¿Era este su profundo secreto? ¿Su mayor miedo? ¿Un recuerdo oscuro? Schlick, ¿qué fue eso? Ragdoll se giró de repente, mirando más profundamente en la oscuridad. Algo se movía allí dentro. Eso no había sucedido antes. PLP. 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 Pasos que cruzaban el paisaje húmedo, acercándose lentamente. Debería irse, pero la intriga la aprisionaba como una tenaza. Ragdoll miró más allá de la silueta difusa que se suponía que era Ken y divisó formas vagas en la oscuridad. Se ondulaban y se estiraban como reflejos en el agua. PLP. 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 Un hombre extraño, envuelto en telas, yacía en el suelo a la izquierda. Su rostro estaba cubierto por una extraña máscara, como la de un demonio, apenas visible mientras se encorvaba como un animal. Su respiración agitada era el único movimiento amplio que realizaba, pero sus músculos estaban tensos y se contraían como los de una pantera a punto de abalanzarse, con los ojos fijos bajo la máscara, clavados en ella. PLP. PLP. A la derecha, un hombre maltrecho y golpeado apenas podía mantenerse en pie. Estaba agachado, vistiendo algo parecido al abrigo de Ken y un extraño casco sin más detalles que las grietas, la mitad destrozada sobre su rostro. Su respiración entrecortada, mientras la sangre goteaba de él, era similar a la del animal a la izquierda, que se aferraba a la espada en su mano, pareciendo mantenerse en pie solo por una fuerza de voluntad que se desvanecía rápidamente. PLP. PLP, retrocediendo un paso, comenzó a distinguir las formas entre la densa niebla. Armas de todo tipo clavadas en el suelo, algunas viejas, otras nuevas, todas rotas, irradiando desde aquello que yacía más allá. Cuerpos tendidos en el suelo húmedo, con olor a hierro, olor a sangre. Todo en este lugar estaba roto, destrozado por algo que se adentraba en las profundidades. La miró fijamente desde la oscuridad. Una calavera blanca, sonriente, la miraba fijamente, como ella miraba a los demás. Sus cuencas oculares eran profundas y oscuras, como si absorbieran la poca luz que quedaba en el lugar. La calavera se balanceaba al acercarse por el suelo mojado, pisoteando los cuerpos de los demás mientras avanzaba silenciosamente, sin emitir sonido alguno más allá del murmullo húmedo al caminar sobre la sangre y aplastar los cadáveres. Su cuerpo era una masa oscura en medio de un caos ya de por sí sombrío. Era esbelto y robusto, y avanzaba con paso firme a través del terreno resbaladizo, directo hacia ella. Su rostro, desprovisto de emoción, se acercaba, salvo por la sonrisa retorcida que se dibujaba en él. Solo se oía el sonido de sus pasos. Ni una respiración, ni una palabra, solo su lento y constante avance, pero así era normalmente. Ragdoll se liberó de ese extraño impulso y volvió a mirar el lugar. Definitivamente parece un mal recuerdo. ¿Eso significa que eres Ken? Se agachó para observar al hombre caído, el de la derecha, que llevaba una chaqueta bastante parecida a la de Ken. Probablemente era un Ken más joven. Parecía que alguien lo había golpeado hasta dejarlo inconsciente, casi muerto, pero aún no lo estaba. Le faltaban las canas y se veía muy oscuro con la poca luz. Ni siquiera parecía castaño, así que quizás el pelo de Ken se aclaraba con la edad. El tipo de la derecha no tenía sentido. Era como si alguien lo hubiera aplastado bajo sus pies, pero ¿quién era? Pelo blanco, montones de cicatrices, y ahora que lo miró de nuevo, llevaba un garrote enorme atado a la espalda. No podía ser Ken no tenía tanto pelo blanco. Entonces, ¿quién era este? Y sobre todo, ¿quién eres? Se acercó al último. Ahora que lo miraba más de cerca, se dio cuenta de que no había disminuido la velocidad por voluntad propia, sino por unas cadenas enormes que llevaba en el cuerpo.
Solo eran 5 o 6, pero eran bastante grandes y oxidadas, y se enroscaban alrededor de sus extremidades, tirándolo hacia atrás. Debes estar muy reprimido, recuerdos reprimidos. Un pasado oscuro. Oh, ya sé. Una identidad secreta. La figura del medio se había detenido al final de sus cadenas. Ahora, de cerca, pudo observarla mejor. Un par de espadas en sus caderas, sujetas por una cadena. Un abrigo sin mangas con grandes brazos que terminaban en garras. Ambos brazos estaban encadenados a la espalda, al igual que sus piernas. En serio, cuanto más sabes, menos miedo te da. Dio una pequeña vuelta a su alrededor, intentando adivinar qué era. Ahora reinaba un silencio absoluto. Al principio la había asustado mucho, pero ahora estaba como una estatua. Sin moverse, sin siquiera respirar. Espera. ¿Dónde está la respiración? Ahora reinaba un silencio absoluto, pero antes, Ragdoll retrocedió un paso y se quedó mirando al animal, que yacía tendido en el suelo. Ya no se movía, no respiraba ni hacía nada, mientras miraba fijamente con ojos muertos, un cuerpo más en un mar de cadáveres. El viejo como Ken, su espada yacía en el suelo, otra arma más para la colección que salpicaba el paisaje frente a la figura inerte. La fuerza de voluntad que lo mantenía a flote se había agotado, al parecer, y se había rendido ante lo inevitable. Crujir, su atención volvió a centrarse en la figura del medio, la única que quedaba mientras comenzaba a retroceder. Lentamente, levantó de nuevo aquel rostro de calavera y la miró fijamente con ojos que ya no eran oscuros, dos fosas de fuego púrpura en su rostro mientras la miraba directamente a través de ella. Entró en el cuerpo de Ken y cayó hacia atrás entre la maraña de cuerpos y armas, sintiendo como la sangre le salpicaba, aún estaba tibia al tacto y pegajosa al adherirse a ella. La última figura se estremeció al dar otro paso hacia ella, arrastrando sus cadenas cada vez más. Cada vez más cerca de Ken. Los ojos del monstruo brillaban con una luz intensa mientras su mirada permanecía fija, pero no en ella. Estaba clavada en Ken, agazapado y débil, mientras avanzaba penosamente entre los cuerpos, acercándose con paso firme. Ya no guardaba silencio al acercarse. Cada paso resonaba con fuerza mientras se abría paso a través del fango. La niebla parecía emanar de él mientras sus ojos resplandecían, iluminando aquel terreno de caza. Ragdoll no podía pensar. No podía hablar. No podía moverse, no podía hacer nada mientras aquello se acercaba cada vez más. Esto no se parecía en nada a lo habitual, no se parecía en nada a su entrenamiento de heroína. Esto no era un villano, esto era algo salido directamente del infierno. Se cernía sobre todo mientras avanzaba, emitiendo un extraño estruendo al moverse. Parecía sacudir el suelo mientras hablaba con una voz inaudible, bajando lenta y dolorosamente el brazo hasta el cinturón y agarrando una de las espadas que llevaba. Se deslizó hacia atrás, confiando en que las cadenas lo detendrían. Olvidó por completo que aquello era una ilusión. Era demasiado vívido para serlo. Esto no era un sueño, era una pesadilla. Todo allí parecía rechazarla mientras tomaba la espada, desenvainando lentamente una extraña espada sin vaina. Su hoja era como humo, la misma niebla que cubría el lugar y envolvía a todos los demás cuerpos. Dio un último paso y llegó al final de la cadena, a solo unos pasos de ella, elevándose sobre todo, con la espada desenvainada sobre su cabeza. Sí, estaba atascado. Ese era solo su don, no podía ser lastimada. Simplemente se estaba asustando sin motivo. Crujido. La cadena fue jalada mientras el monstruo tiraba contra sus cadenas, con los ojos fijos en Ken. Su boca crujió al abrirse, hablando lentamente con esas enormes mandíbulas y colmillos. No puedes correr para siempre. Weakling. Eres falso. Solo una parte de mi imaginación, no, una parte de la de Ken. Esto no es, sus palabras parecieron enfurecerlo, pues de repente se abalanzó hacia adelante, llevando las cadenas al límite una vez más. Crujido. Su voz resonó por las llanuras húmedas mientras hablaba de nuevo, más fuerte. Detente. Deja de correr. Se inclinó hacia adelante, como si finalmente hubiera alcanzado el límite de sus cadenas, ya que no había dado otro paso desde que empezó a hablar. Podía tirar todo lo que quisiera, pero no podía acercarse más. Y, no eres real. Ragdoll recordó dónde estaba, quién era. Esto era solo su peculiaridad, nada de eso podía hacerle daño. Clac. Las cadenas se rompieron al abalanzarse hacia adelante, atravesándole el hombro y el hueso.
El dolor era intenso y sentía el cuerpo ardiendo mientras gritaba, pero la voz del monstruo lo ahogó todo. Enfréntame.